Hola, buenas tardes jóvenes. Pues en este momento vamos a proseguir con el desarrollo de la clase de matemáticas. Recordarán ustedes que estamos trabajando con octavo grado, ¿verdad? Y bueno, en este momento vamos a desarrollar el tema conocido como demostraciones geométricas. Muy bien, iniciamos. Demostraciones geométricas. La demostración de la validez de una proposición a través del razonamiento se fundamenta en otras proposiciones ya demostradas. El método de demostración a utilizar en este libro es el razonamiento directo o deductivo. Por demostración directa se entiende el encadenamiento lógico de las proposiciones, de manera que las hipótesis o la hipótesis es posible llegar a la conclusión. La demostración en geometría generalmente consta de, inciso A, miren, por ejemplo, en geometría un elemento de bastante importancia es la figura. Nos dice, la figura ilustra la proposición que desea demostrar y está constituida por trazos fundamentales y trazos auxiliares. Estos últimos se indican con líneas no continuas. La claridad de la figura ayuda a la demostración, pero de ninguna manera constituye la demostración, ¿verdad? Inciso B, el razonamiento. Nos dice que es el conjunto de afirmaciones y justificaciones que en orden lógico relacionan la hipótesis con la conclusión y permite la deducción de esta a partir de la hipótesis. La conclusión dice que es la proposición deducida mediante el razonamiento. Entonces, el día de hoy pues nosotros vamos a hacer una introducción a lo que son las demostraciones geométricas. Vamos a hacer algunas demostraciones bien sencillas, ¿verdad? Y vamos a ver de qué se trata o de qué consta, ¿verdad? Lo que es o lo que son las demostraciones. Muy bien. Independientemente del grado de dificultad que tenga la demostración de una proposición, siempre llevará el camino hipótesis-conclusión. Es también muy conveniente prefijar un plan de desarrollo de la demostración, con el objeto de tener claro el camino que a nuestro juicio es el más conveniente para ligar lo que suponemos cierto, la hipótesis, con lo que deseamos demostrar, la conclusión. O sea que un tipo de proposición importante para el razonamiento deductivo tiene la forma si hipótesis, entonces conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a trabajar, ¿verdad?, de esta manera con lo que es el razonamiento deductivo, en donde vamos a tener una hipótesis y vamos a llegar a lo que es la conclusión, ¿no? En el ejemplo 3.6 nos dice, auxiliándose de la figura y dada la siguiente proposición, formúlense la hipótesis y la conclusión. Nos dice, si el segmento AB, miren el segmento AB, acá está en la figura, y el segmento CD, se bisecan en el punto E, se bisecan aquí en este punto E, miren, demuestre que los segmentos AC y BD son congruentes. Entonces, en este caso, en realidad nosotros la demostración en sí no la vamos a realizar, sino que vamos a formular, ¿verdad?, lo que es la hipótesis y la conclusión. Entonces, la solución sería, miren, si el segmento AB y CD se bisecan en E, esta es la hipótesis. O sea, prácticamente la hipótesis, jóvenes, es aquella información que me brinda, ¿de acuerdo? Y miren ustedes que aquí en el enunciado me dice si el segmento AB y CD se bisecan en el punto E. Entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad? La hipótesis, si el segmento AB y segmento CD se bisecan en E, es la hipótesis. Ahora, ¿qué es lo que queremos comprobar? ¿Qué queremos demostrar? Dice acá, demuestre que los segmentos AC y BD son congruentes. Entonces, la conclusión, segmento AC y BD son congruentes. Entonces, esa es la conclusión. Ahora, que segmento AB y CD se bisequen en E, significa que el punto E es el punto medio de AB y también el punto medio de CD. Por lo anterior, la hipótesis y la conclusión pueden reescribirse de esta forma. Hipótesis, miren, el segmento AB y segmento CD se bisecan en E.
O sea que el segmento EA, miren, el segmento EA es congruente con el segmento EB, congruente con el segmento EB. También el segmento EC es congruente con el segmento ED. Y en este caso, pues, lo tomamos como hipótesis, ¿verdad? Porque es parte de la información que me brindan. Porque cuando me dicen que el punto E diseca al segmento AB y al segmento CD, entonces me están diciendo que divide a ambos segmentos en partes iguales, ¿de acuerdo? O sea, este es el punto medio de ambos segmentos prácticamente, ¿verdad? Entonces luego la conclusión, miren, la conclusión sigue siendo la misma. El segmento AC es congruente con el segmento BD. Entonces esa es una forma de escribir hipótesis y conclusiones, ¿verdad? Perfecto. Les aparece ahí en su guía el ejercicio 3.5, en el cual hay un ejercicio a resolver que tiene bastante similitud al ejemplo 3.6. Entonces ustedes con este ejemplo 3.6 pueden guiarse para resolver ese ejercicio. En el ejemplo 3.7 nos dice, en las figuras siguientes, el lado AB es congruente con el lado ED. Vamos a ver, AB, miren, ¿con quién? Con ED. Aquí tenemos el símbolo. Recuerden que esta línea lo que me indica es que estos dos segmentos son congruentes. Y los ángulos A y B, los ángulos A, que es este de aquí, y B, ¿verdad?, son también congruentes con E y D respectivamente. O sea que me están diciendo que el ángulo A es congruente con el ángulo E y el ángulo B congruente con el ángulo D, ¿verdad? Demuestre la congruencia de los triángulos ABC, congruencia de los triángulos ABC y EDF. Entonces, hipótesis, miren, formulamos lo que es la hipótesis. Recuerden que la hipótesis es aquella información que me brindan. Entonces, ¿cuál es la información que me brindan? El segmento AB congruente con quién? Con ED, ahí está. El ángulo A congruente con quién? Con el ángulo E. Y el ángulo B congruente con el ángulo D. ¿De acuerdo? Y la conclusión a la que me están pidiendo que llegue es que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF, ¿verdad? Entonces nos dice, resulta útil organizar el pensamiento al formular la demostración en dos columnas. La columna izquierda se usa para las proposiciones que llevan a la conclusión deseada. La columna de la derecha da las justificaciones o razones por las cuales las proposiciones son verdaderas. Entonces, ahí por ejemplo en su guía aparecen algunos ejercicios como este, miren. Por ejemplo, aquí aparece afirmación y aparece una columna, justificación y aparece otra columna, miren. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener una afirmación. Y ustedes pueden ver que aquí hay un espacio de color azul. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Debo completar. ¿Qué me dice? Afirmación. Segmento AB congruente con segmento ED. Vamos a ver. AB congruente con ED. ¿Y por qué es esto? Miren, es por hipótesis. Entonces concluimos aquí o escribimos que esto es por hipótesis. Entonces ya completamos aquí. Es por hipótesis. Y nos dice que al justificar por hipótesis es la información dada. O sea, es parte de la información que me dan, ¿verdad? Luego en el paso número 2 nos dice el ángulo A es congruente con quién. ¿Con quién es congruente el ángulo A? Miren, es congruente con el ángulo E. Entonces escribimos aquí con el ángulo E. ¿Y por qué es? Es por hipótesis también, porque es parte de la información que me brindan. Luego en el paso número 3 tenemos espacio congruente con ángulo D. ¿Pero qué ángulo es congruente con el ángulo D? El ángulo B, ¿verdad? Entonces escribimos acá, el ángulo B es congruente con el ángulo D, por hipótesis. Entonces, concluimos acá, miren, el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF por paso 1, paso 2 y paso 3. Y criterio de congruencia, ¿qué criterio se utiliza en este caso? Miren ustedes. ¿Qué tengo aquí? Tengo ángulo. Luego aquí tengo lado. Y acá tengo otro par de ángulos congruentes. Entonces, ¿qué tengo? Ángulo, lado, ángulo. Entonces, el criterio de congruencia es ángulo, lado, ángulo. O sea, a la. Y en este caso, la demostración ya está hecha. Entonces, ahí en su guía aparece el ejercicio 3.6, que es bastante parecido a este ejemplo 3.7, que es el que trabajamos en este momento, ¿verdad? Entonces, con este ejemplo
ustedes pueden guiarse para que puedan trabajar de forma correcta el ejercicio 3.6, en donde ustedes prácticamente lo que van a ir haciendo es completar, miren, en estos espacios que aparecen de color azul, ustedes van a escribir, ¿verdad? Ya sea la justificación o la afirmación, ¿verdad? Que sea, o sea, van a escribir prácticamente o van a completar de manera que la demostración quede de forma correcta. Ejemplo 3.8 nos dice: en el siguiente triángulo ABC, o sea, el triángulo ABC, el segmento AD es la mediatriz del segmento BC, o sea, el segmento AD es la mediatriz del segmento BC. Demuestre que el segmento AB es congruente con el segmento AC. Miren, entonces es lo que me están pidiendo que demuestre. Entonces, en este caso, por ejemplo, la hipótesis, ¿cuál es? La hipótesis que me dan es que el segmento BD es congruente con el segmento CD. ¿Por qué? ¿Por qué obtengo esa hipótesis? Simple, porque en este caso el segmento AD es la mediatriz del segmento BC. Entonces, cuando es la mediatriz, significa que el punto D es el punto medio del segmento BC. O sea que en este caso, BD es congruente ¿a quién? A CD, ¿verdad? Y también, en este caso, pues como es la mediatriz, pues es perpendicular a este segmento. Entonces, podemos decir que el segmento AD es perpendicular al segmento BC, miren. Entonces, y la conclusión, o sea, lo que me están pidiendo que demuestre, miren, es que el segmento AB es congruente ¿con quién? Con el segmento AC. Entonces, iniciamos con esta demostración, en este caso, y vamos a tener lo que es el plan de desarrollo de la demostración. Lo primero que vamos a hacer es observar la relación entre el triángulo ABD, miren, ABD y el triángulo ACD. Porque en este caso, pues, lo que es este segmento AD nos forma dos triángulos aquí, miren. Entonces, vamos a observar esas relaciones. Entonces, en este caso, miren, el segmento BD es congruente con el segmento CD. Y también el segmento AD es perpendicular al segmento BC. En este caso, esta es la información dada, o sea, la hipótesis. Recuerden eso. Y luego acá tenemos que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. En este caso vamos a aplicar definiciones, propiedades y vamos a utilizar criterios de congruencia. O sea, lo que intentamos demostrar en este caso es que estos dos triángulos son congruentes. Y en este caso, ¿para qué? ¿Para qué queremos demostrar que esos dos triángulos son congruentes? Bueno, para utilizar los lados correspondientes, que en este caso los lados correspondientes son el segmento AB y el segmento AC. Y en este caso, si estos dos triángulos son congruentes, entonces estos dos lados también serían congruentes, ¿verdad? Y en este caso estaríamos llegando a lo que es la conclusión. Entonces, entre el triángulo ABD y triángulo ACD, se observan que dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. Miren, o sea, al verlos así, podemos ver que tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, ¿verdad? Son respectivamente congruentes. Al demostrar que el triángulo ABD, miren, el triángulo ABD y el triángulo ACD, son congruentes, ¿sí? Al demostrar que son congruentes, se puede utilizar sus lados correspondientes para llegar a la conclusión. ¿De acuerdo? Que es lo que queremos demostrar. Recuerden ustedes que el segmento AB es congruente con el segmento AC, ¿verdad? Entonces, del triángulo ABC, como en este caso el segmento AD, pues forma dos triángulos aquí, AD, perdón. Entonces, se nos forma el triángulo ABD, que lo tenemos aquí, ABD, y también el triángulo ADC, ADC. Miren, ahí tenemos estos dos triángulos. Entonces, lo que vamos a demostrar en este momento es que estos dos triángulos son congruentes.